Dios les guarde y les bendiga. Un fuerte abrazo de parte de la comunidad cristiana de Los Cocuyos y en el mío propio, el pastor Jonathan Labrador. Seguimos con nuestra serie en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Este es nuestro sermón número 6. La serie tiene por título Tesalónica, una iglesia naciente, una fe inquebrantable. Por 6 semanas consecutivas hemos estado exponiendo esta carta, una carta que nace desde el corazón pastoral de Pablo. Nos muestra el cuidado y hoy vamos a ver un aspecto importante que no podemos pasar de largo ni dejar que pase desapercibido, ni saltarlo, ni obviarlo, ni ser indiferente. Es el tema de la división y la unión. De eso estaremos hablando hoy. El mensaje tiene por título Un evangelio que une y a la vez divide. Un evangelio que une y a la vez divide. Y estaremos en el capítulo 2 de la primera carta a Tesalonicenses, versos 14 al 16. Pero antes tengamos una palabra de oración. Señor, que tu palabra hoy esté en primer plano. Que tu palabra hoy ocupe toda nuestra atención. Que la ministración de la palabra esté en un lugar primordial este día en nuestras vidas y en cada iglesia local y en cada lugar en donde tu palabra se esté ministrando en este día. Que ella sea nuestra búsqueda diaria y quien sacie nuestra sed y hambre. Y que por ella nosotros podamos ser libres y podamos ser santificados. Haznos siervos fieles para tu gloria. Que cada hombre de Dios que hoy ministra la palabra, que cada persona que hoy está exponiendo el evangelio, sea usado por tu Espíritu, que sea un siervo fiel para tu gloria y que valoremos tu palabra y todas aquellas cosas del reino, que la valoremos, que la abracemos, que nuestros afectos estén en la persona y obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada aprendimos que es vital que la palabra de Dios venga a nuestra vida. Es vital la palabra de Dios para nuestras vidas. Y tuvimos 3 lecciones. Debemos agradecer a Dios que ha sido Él, única y exclusivamente, de manera directa, que nos ha convencido a cada uno de nosotros de que la palabra que nos han predicado, de que el evangelio que nos han expuesto es su palabra. Ha sido Dios directamente. También aprendimos una gran lección, que Dios, aunque puede hacerlo Él solo, es soberano y puede hacerlo de 1001 maneras, se vale de instrumentos humanos. Toma hombres, mujeres, niños, ancianos, para ser un instrumento a través del cual tu palabra sea llevada a todo el mundo. Sin embargo, no deja de ser tu palabra y no es palabra de hombre. Esa fue una segunda lección. Y una tercera lección es que cuando esa palabra es predicada con fe, se recibe con fe, una obra poderosa sucede en aquellos que creen. Esa palabra que es predicada, cuando es recibida por fe, eso produce una obra poderosa que va haciendo su trabajo diariamente, pero solo en aquellos que creen. Esas 3 lecciones las recibimos la semana pasada. Estuvimos leyendo algunos salmos, el Salmo 119, algunos versículos del Salmo 119, versículos 25, 28, el versículo 50, el 107. Básicamente el salmista David nos está expresando cada momento difícil que estaba viviendo. Estaba viviendo desfalleciendo, mi alma está hasta el polvo, mi alma llora de tristeza, me desconsuelo y estoy en aflicción. Estoy profundamente afligido, pero en cada uno de esos estadios emocionales, en cada uno de esos momentos difíciles, Él logra manifestar esto. Vivifícame conforme a tu palabra, fortaléceme conforme a tu palabra.
Señor, que tu palabra sea la que me vivifique. Él se sentía como muerto, pero sabía que la palabra de Dios es aquello que da vitalidad, fortaleza y consuelo a nuestra vida. Hoy estaremos exponiendo lo siguiente. La semana pasada leímos el 14, pero vamos a leer nuevamente el verso 14 hasta el 16. Estaremos cubriendo 3 versículos. Es un evangelio que une, pero a la vez divide. Así que presten atención. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pablo, por supuesto, está hablando de la ira de Dios, pero la ira ha llegado sobre ellos hasta el extremo. Mis hermanos, hemos conocido que los tiempos son divididos en antes y después de Cristo. Nuestra vida, de hecho, cuando Cristo viene, ha cambiado nuestra vida. Nuestra vida ya parte en dos. Jesucristo viene a ser ese parteaguas en nuestra vida, viene a ser ese divisor en nuestra vida, y mi vida se cuenta antes de Jesús y después de Jesús. Todo tiene su fin y a la vez su inicio en Cristo. Y como seres humanos a nosotros nos encanta dividir, generar categorías de cosas, generar clases de cosas, colocarlas en categorías distintas, los blancos y los negros, los altos, bajos, los gordos como yo, los flacos, los ricos o los pobres. Nos encanta categorizar a la humanidad, pero lo que es cierto, podemos hablar de grises en cada una de esas categorías, pero lo que es cierto es que hay 2 tipos de personas, única y exclusivamente 2 tipos de personas: los que aman a Cristo, los que creen en Cristo, ese es un tipo de persona, y los que no creen en Cristo, es decir, los que rechazan a Cristo. Hay 2 tipos de personas en este mundo: aquellos que creemos en Jesús, le amamos porque Dios nos amó primero, pero también aquellos que no tienen nada que ver con el Señor Jesús, son indiferentes ante Cristo, son indiferentes ante la palabra de Dios, no tienen nada que ver, eso no es conmigo, yo no lo necesito. Es más, algunos que lo rechazan y lo odian. Hay 2 tipos de personas en este mundo. Lucas 11:23, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No se puede ser ambiguo, no se puede ser neutro cuando de Jesús se trata. No podemos ser indiferentes ante la persona de Jesús. El no tener nada que ver con Jesús, de hecho, ya significa, reviste una grave y terrible declaración de guerra. Si tú hoy no tienes nada que ver con Jesús, si has llegado hasta este espacio, hasta esta transmisión, este programa de radio a través de Radio Dinámica aquí en Caracas, Venezuela, si has llegado aquí quizás casualmente, digamos, y tú no tienes nada que ver con Jesús, déjame decirte algo, quizás te estremezca y quizás te apartes de la transmisión, pero en todo caso debo decirlo responsablemente. Si tú no tienes nada que ver con Jesús, ya de hecho le has declarado la guerra. Ya eres un rebelde en contra de Jesús. Si el mensaje de la palabra es que debemos volvernos a Jesús y hoy no tenemos nada que ver con Jesús, entonces estamos en franca rebeldía, y ya eso reviste un grave problema para nosotros. Por eso es que a muchos quizás no les gusta esta idea, porque Jesús se convirtió en el gran divisor de la raza humana. Oye, o estás con Jesús o estás con otro. O estás con Jesús o estás contra Él. No hay más posturas, no hay medias tintas, no hay grises, no hay etapa en donde te puedas mantener neutro. O a Jesús lo amas o a Jesús lo odias, lo rechazas y le eres indiferente. Mateo 10:34, no penséis que vine a traer paz a la tierra. Esto es determinante, mis hermanos, el evangelio es algo serio.
El evangelio no es un juego. Jesús lo está diciendo a sus discípulos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Qué significa esto? Pues es una figura muy dura que utiliza Pablo acá, pero básicamente es eso lo que está diciendo. Mire lo que sigue diciendo, verso 35-36. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Pero tal como el Señor nos separa del mundo, tal como el Señor cuando nos atrae hacia Él nos está separando del mundo, y habrán familiares nuestros de sangre, con consanguinidad nuestra, con afinidad nuestra, que no tendrán nada que ver con nosotros. También el Señor en ese preciso momento nos une con su pueblo. Y allí es donde hay algo maravilloso. Sí, algunos de tus familiares quizás no tendrán nunca nada que ver, qué lamentable. Pero sí, habrá muchos de nuestros familiares que no tendrán nada que ver con el Señor Jesús. Y les predicaremos, y otros les predicarán el evangelio de la gracia, el evangelio de la vida eterna, y lo van a rechazar, serán indiferentes. Sí, mañana veo. Estoy muy joven, déjame utilizar mi juventud, déjame aprovechar el tiempo. Pues sí, muchos te rechazarán. En ese preciso momento se han configurado, se han revestido de una enemistad contra ti, pero no es contra ti personalmente, es contra el evangelio de la gracia, es contra la persona y obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que ese evangelio nos une, pero a la vez nos divide. Así como Cristo separa, también une. Así como predicamos un evangelio que unifica, ese mismo evangelio también divide, porque habrán unos que no están de acuerdo, no quieren tener un Dios a quien rendirle cuenta, no quieren tener que estar dependiendo de otras personas, tener que configurar una nueva mente y tener que arrepentirse de sus pecados, de toda una vida, vivir humillados a los pies de la cruz, vivir arrepentido diariamente, tener que perdonar, vivir con el ejercicio del perdón a diario. Es una vida cristiana. Mucha gente no quiere pagar esa factura, no quiere vivir y andar de esa manera, ese andar cristiano. Pues hay varias lecciones para nosotros hoy. La primera enseñanza es que debido a nuestra unión con Cristo, somos un solo pueblo que compartimos una misma identidad. Debido a nuestra unión con Cristo, porque cuando Cristo nos atrae hacia Él y el evangelio de la gracia nos embarga y nos toma y nos enamora y entregamos nuestra vida al Señor Jesús y profesamos nuestra fe en el Dios admirable, en el Cristo que ha venido a salvarnos en ese preciso momento, Él nos hace uno juntamente con Él y el Padre. En ese momento somos un solo pueblo que compartimos una misma identidad. Como dice Pablo en sus cartas, una misma fe, un solo Señor, un solo bautismo. Verso 14, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. No sé si les llama la atención, pero la misma expresión de Pablo en esta misma carta, capítulo 1, verso 1, cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pues puedes estar donde sea y tienes la misma identidad de otras personas. Los de tesalonicenses, siendo una iglesia elementalmente gentil, tenían la misma identidad con la iglesia de los de Judea, que elementalmente o mayoritariamente eran judíos, los que conformaban esa comunidad. Y es muy extraño, pero las iglesias de Judea estaban conformadas por judíos y que ellos habían sido ahora de una profunda semejanza. Ellos estaban siendo semejantes, habían sido de ejemplo, estaban siguiendo el ejemplo de los de las iglesias de Judea, y no sabemos las dificultades que existían entre ambos grupos, pero la verdad es que ambos grupos, con sus grandes diferencias, con sus distintos pensamientos, ambos estaban en Cristo.
La reacción de la mujer samaritana cuando Jesús le pide agua para beber. Para un judío era impensable, ¿verdad?, que un samaritano le diera a beber agua del mismo cántaro. El samaritano era un inmundo. Y recuerdan a Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio, cuando fue llamado y fue llevado por el Señor al techo de la casa, y ahí esa visión de los animales. Miren lo que dice Pedro al iniciar su mensaje, Hechos 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado, después de la visión, que a ningún hombre debo llamar inmundo o puro. Mis hermanos, ¿qué clase de humildad está mostrando Pedro en este momento? Cuando Pedro está haciendo esta confesión, saben muy bien que para un judío es impensable compartir el mismo espacio, una conversación, una comida con un extranjero. Pero el Señor a mí me ha mostrado que no haga acepción de personas, que no llame inmundo a lo que Él ha purificado. O sea, el Señor ha cambiado la cosmovisión de Pedro. Ese evangelio une. Ese evangelio nos coloca en Cristo nuestro Señor y nos da una misma identidad. Esa era la expectativa generalizada que existía en el primer siglo respecto a los gentiles. Para todos eran inmundos, eran unos perros inmundos. Los gentiles para los judíos habían sido gente inmunda hasta que viene Cristo y derriba esa pared de intermedio, la pared de separación que había entre ambos mundos. Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, dice Pablo, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mis hermanos, en Jesús, ese evangelio que une, no hay diferencias de ninguna índole. Nada nos hace diferentes para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Tú puedes hablar una lengua, tú puedes practicar cualquier deporte distinto a otra persona, tú puedes tener gustos musicales distante, pero si el evangelio está en el corazón de esas dos personas, hay algo mucho más grande que los une. Tenemos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios. Y las cosas que nos unen en Cristo son mucho más importantes y son mucho más trascendentales que aquellas pequeñas cosas que creemos que nos dividen. Sin embargo, a veces amplificamos aquellas cosas que son de segunda y tercera importancia, segunda o tercera línea. Nosotros las traemos al principio como prioridad número uno y de verdad con esas cosas nos dividimos. Pero a veces prestamos más atención a aquellas que nos diferencian, pero son muchas más las cosas que nos unen, mis amados. Y esta verdad debería llevarnos a amar mucho más a nuestra iglesia local y por ende a la iglesia universal de Cristo, y no a la iglesia como edificio, sino como un organismo vivo. Ahora bien, eso que precisamente nos une en Cristo, ese mismo evangelio de la gracia que nos une con personas en todas partes del mundo, con distinto dialecto, distinta etnia, distinto lenguaje, distinta color de piel, nada de eso nos divide, nos une el mismo evangelio. Pues precisamente ese evangelio que nos une nos divide del mundo. Y esa identidad genera oposición. Cuando te identificas con Cristo, cuando otros huelen de ti a Cristo o huelen en ti a Cristo Jesús, cuando dejas la estela del olor de Jesús, eso mismo que para otros genera unión, para otros genera rechazo y oposición, para aquellos que no son de Cristo. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza. Debido a nuestra identificación con Cristo, somos un pueblo que compartimos no solamente la misma identidad, el mismo Señor y la misma fe, sino la misma hostilidad también. Debido a nuestra identificación con Cristo, somos un pueblo que compartimos la misma hostilidad. Y quiero volver a leer el verso 14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea.
porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Ambos grupos habían padecido las mismas circunstancias, aún a pesar de las diferencias entre ellos, como etnia, como grupo. Y es que las verdaderas iglesias en Cristo, las verdaderas iglesias de Cristo Jesús, mira que Pablo encabeza cada uno de los capítulos para referirse a ambos grupos, tanto los de Judea como los de Tesalónica, los identifican como la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Tesalónica. Es la misma iglesia, no somos miles de millones de iglesias, hay una sola iglesia verdadera, santa, por el Señor, pura, purificada por el Señor, somos una sola. Y es que las verdaderas iglesias de Cristo, independientemente de la denominación, que son nombres que nosotros le hemos puesto, del país donde estén, no importa, nos parecemos en muchas más cosas que aquellas que nos diferencian. Hay cosas importantes en común, pero si hay algo que nos une, si hay algo que experimentan cada una de las iglesias verdaderas de Dios en Cristo Jesús en cualquier parte del mundo, es el rechazo y es la oposición que sufren a expensas de aquellos que no están en Cristo. Siempre la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, ha sido rechazada. Siempre la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, enfrentará y experimentará oposición. Ha sido así históricamente y sigue siendo hoy así precisamente. El ministerio Puertas Abiertas acaba de liberar un nuevo informe. 13 naciones que están en el ojo del huracán, que son aquellas que están siendo perseguidas brutalmente en todo el mundo. Acabo de leer el informe y lo que da es ganas de arrodillarse en el piso y orar por horas por esas comunidades. Ojalá nuestras iglesias aquí en Caracas y en cualquier parte del mundo en donde nos estén escuchando se motiven, nos motivemos, nos animemos a orar dentro de nuestras comunidades, a expensas de nuestras propias dificultades, de experimentar nosotros mismos persecución, rechazo, oposición. Nos unamos en oración por estas naciones que están experimentando, naciones que tienen iglesias en donde está la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, que está sufriendo oposición y que está sufriendo rechazo. Juan 15, 19, Jesucristo lo dijo así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no somos del mundo, el mundo no nos ama, nos odia. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo nos odia. Habitamos el mismo mundo con aquellos que rechazan a Cristo, pero no somos de este mundo. Tú no eres de este mundo, mi hermano, si tú has abrazado la fe en Cristo Jesús. Si tú has entregado tu vida al Señor Jesús y el Evangelio de la gracia ha arropado tu vida, entonces tú, mi hermano querido, no eres de este mundo. Mi hermana, tú que me estás viendo o escuchando, tú no perteneces a este mundo, tú eres un forastero y extranjero en este mundo. En algún momento, cuando venga Cristo, nos llevará de este mundo y nos llevará al reino a reinar con Él por toda la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Tenemos otro Señor que no es el Señor de este mundo. Tenemos otro amado que no es el amo de este mundo. Tenemos otro dueño, tenemos otro reino, tenemos otros valores, otras ordenanzas, otros principios, tenemos otras directrices, otra constitución de una nueva nación. No nos aferremos a este mundo. Y como vivimos bajo otros valores, principios, nuestra cosmovisión ha cambiado, eso genera problemas, eso genera rechazo. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, a Timoteo 3:12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Timoteo, no te tengo buenas noticias, pero ten fe, ten ánimo. Si quieres vivir en este mundo piadosamente para Cristo, tendrás persecución. Así que si quieres alejarte de la persecución, mi hermano, de la angustia de este mundo, bueno, haz un esfuerzo y rechaza a Cristo.
pero no te lo recomiendo. Es el peor negocio que tú puedes hacer en tu vida. Tú puedes perder tu empresa. Tú puedes perder incluso tu familia por decisiones garrafales que estés tomando. Pero si algo pierdes y perderás la vida, es la comunión con Cristo Jesús. Porque apartados de Jesús nada podemos hacer. Tú puedes tener todas las cosas, pero si Jesús no está en tu corazón, no tienes absolutamente nada. Tú puedes tener escasez de todas las cosas, pero si Jesús está en tu corazón, eres rico y tienes abundancia de muchísimas cosas, te lo aseguro. En esta misma carta Pablo le dice a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, la persecución que estaba sufriendo la iglesia, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Nuestra vida tiene un destino. Sí, mi hermano, y debo decirlo, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento es parte del llamamiento cristiano. No veo, no configuro en mi mente la vida cristiana alejada del sufrimiento. Vida cristiana sin sufrimiento es un oxímoron, no existe, es una contradicción. La vida cristiana lleva consigo sufrimiento. Porque Cristo sufrió por nosotros y Él es nuestro maestro. Y el aprendiz no es mayor que su Señor. Y esta comunidad, la de Tesalónica, a pesar de la persecución, experimentó una cada vez más creciente fe y soportaron esa persecución. Fueron perseverantes y ellos estaban viviendo en carne propia el fruto del Espíritu. Y al día de hoy, muchos hermanos están siendo rechazados por su creencia en sus lugares de trabajo, en sus emprendimientos, en sus comunidades, en sus propias familias, producto de sus creencias, producto de su fe, las decisiones que están tomando, la cosmovisión de vida. ¿Qué piensas tú respecto al aborto? ¿Qué piensas tú en cuanto a la ideología de género? ¿Qué piensas tú con relación a esto? Y el mundo empieza a colar esas preguntas para ver si nos colocan una concha de mango. El Hijo de Dios debe estar claro con relación a la fidelidad conyugal, al diseño de vida, a la dignidad del ser humano, desde el vientre de la madre, cuando es feto, ya es un ser humano, no es un producto que no ha nacido, es un ser humano. Leamos la palabra, hay evidencia y el Hijo de Dios debe marcar pautas en cuanto a esto. Cuando tu cosmovisión cambia y empiezas a ponerle el nombre que cada una de esas cosas tiene, el mundo te rechaza, el mundo te cancela. Te cancela Hollywood por tu fe. Eso lo están viviendo los artistas de primera línea. Artistas famosísimos que dan expresión de fe, manifiestan su fe en Cristo, son cancelados. Opiniones en las redes sociales son susceptibles de ser canceladas por esas distintas empresas cuyos intereses detrás de cada uno de ellos lo sabemos cuáles son. Pues sí, países que persiguen a los cristianos por su fe. Recientemente me enteré por un amigo en México, un pastor a quien le mando saludos, mi amigo y pastor Jorge Hernández allá en Chiapas, en México. Me enteré por él, un pastor amigo me comentaba de 4 familias que fueron arrestadas. 4 familias fueron arrestadas en Chiapas, en México, en una comunidad allí en México. Fueron arrestadas porque manifestaron su fe y que la libertad de ellos va a depender de la decisión de que ellos siguen o no siguen a Cristo Jesús. Pleno siglo XXI, nuestras naciones están configurando un rechazo cada vez mayor a nuestra expresión de fe. Y es que este evangelio, mis hermanos, nos une porque hay una sola identidad, pero también nos divide con aquellos del mundo. Y el sufrimiento es parte de la visión cristiana, de la vida cristiana. Muchos hermanos en la fe siguen siendo rechazados. Sus familias los rechazan. Muchos hermanos en la fe siguen siendo rechazados en sus puestos de trabajo. Nuestros jóvenes están siendo cancelados en las universidades, en los grupos que se hacen, grupos de teatro, no los dejan participar. ¿Por qué? Porque han manifestado su fe públicamente. Son cristianos, se han mantenido al margen de infectarse con la caída cósmica
de nuestra cultura, de nuestras sociedades. Ya todo se ha normalizado. La sodomía se ha generalizado, se ha normalizado. Las relaciones entre personas del mismo sexo, ese coqueteo, ese flirteo, se ha normalizado. Nuestros jóvenes con principios marcan una pauta, marcan distancia a eso, le ponen el nombre que debe darse a eso, son cancelados. Pero es que cada vez más, acercándose la era de la venida de Cristo, veremos una mucho más marcada diferencia entre aquellos que conforman la verdadera iglesia y aquellos que siguen rechazando y odiando y despreciando y cancelando al Hijo de Dios. Cada vez veremos esa mayor diferencia. Gloria al Señor. Por hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos que están siendo rechazados por su fe. Gloria a Dios. Por hombres y mujeres que siguen siendo fieles en su matrimonio, en su fidelidad conyugal. Hombres y mujeres que siguen siendo fiel en medio de su soltería, fiel a Dios, para mantenerse al margen de la fornicación, al margen del filtreo, del flirteo, al margen de toda de la promiscuidad. Gloria a Dios por hombres y mujeres que siguen siendo fieles, por jóvenes que no se contaminan con este mundo inmoral. Leamos Hebreos 10, 32 al 34. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¡Qué fuerte! Pero Cristo es más valioso que todo eso. Cristo es más valioso que cualquier lugar en donde te cancelen, en donde te rechacen, de a donde te voten. Cristo es más valioso que eso. Y todo eso es posible gracias a la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que nos llena de esperanza, que aumenta nuestra fe, que nos da valor para manifestar nuestra fe, aún en los lugares más hostiles, en donde se está rechazando y cancelando el Evangelio. Ahí habrá hombres y mujeres de valor, con temple de acero, para decir, sí, yo soy hijo de Dios, no puedo soportar sobornos, no puedo soportar un falso testimonio en contra de otro, no puedo seguir en esta conversación donde se está levantando una calumnia, no puedo formar parte de eso, no puedo firmar eso porque eso no es legal. Gloria a Dios, pero esa obra es del Espíritu Santo. No es que tú eres bueno, no es que hay nada bueno en nosotros, esa ha sido la obra sobrenatural y el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que ha aumentado nuestra fe, que nos llena de esperanza en medio del dolor, que nos abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender y admirar la gloria y la majestad y la hermosura de nuestro Señor Jesús. Comparado la gloria del mundo y el oro del mundo con la gloria de Cristo, prefiero quedarme con Cristo Jesús y abandonar absolutamente todo. Pablo estaba claro, todo lo había descartado, desechado, todo lo tenía como estiércol, basura, a fin de agradar solamente a Cristo Jesús, a fin de asir el premio, el supremo llamamiento. Ahora, ¿cuál es el origen de ese rechazo contra los cristianos? ¿Qué es lo que hay detrás de la persecución y el rechazo a los cristianos? Bueno, eso nos lleva a nuestra última parte. Todo lo que hay detrás de la persecución a los cristianos es el rechazo a la verdad de Dios y a su Mesías. Mi amado, no te preocupes, no entres en preocupación, no te están rechazando a ti, no es nada personal. Todo lo que hay detrás de la persecución a los cristianos actualmente e históricamente es el rechazo a la verdad de Dios y a su Mesías. Verso 15, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Está hablando de los judíos. Pablo no está hablando de los gentiles, Pablo no está hablando de los romanos, Pablo está hablando de los judíos, viene hablando de los judíos del verso 14 al final.
los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Dice Pablo que los judíos mataron a Jesús. Aunque fue el poder romano que lo ejecutó, fueron los judíos quienes lo entregaron bajo calumnia, falso testimonio. Tanto a Jesús como a los profetas los asesinaron. ¿Por qué? Porque el sistema, tal Herodes, no aceptó el mensaje del Evangelio. Herodes no soportó la verdad que salió de la boca de Juan el Bautista como una espada de doble filo. Este mundo y este sistema no acepta el mensaje de Dios que viene a través de Jesús, ni que vino a través de los profetas, ni que viene hoy a través de los pastores, líderes, maestros, de todo siervo que esté predicando la verdad de Dios hoy en cualquier parte. ¿Saben por qué genera tanto rechazo la verdad de Dios? Porque el mundo no quiere escuchar que hay un Dios a quien tiene que rendirle cuenta. Porque el mundo no quiere escuchar la verdad de Dios que dice que somos pecadores. Porque el mundo no quiere escuchar la verdad a través de la boca de hombres de Dios que son pecadores pero arrepentidos y que están llamando a otros a arrepentirse. El mundo no quiere escuchar eso. El mundo no quiere venir a los pies de Jesús. Porque la verdad de Dios nos recuerda que no somos tan buenos como creemos que somos. Mucha gente cree que va a ir al reino de los cielos porque es bueno, porque no ha hecho nada, porque se ha mantenido alejado del cigarrillo, se ha mantenido alejado de las relaciones adúlteras, porque tengo meses que estoy alejado de esto. No, no es así. Necesitamos a Cristo Jesús urgentemente. Ese evangelio que une, a la vez divide. Hay un solo Dios, un solo Rey. Y si tú hoy, en tu corazón, no está Jesús, en tu corazón hay otro Rey distinto a Jesús y eres un idólatra. Y necesitas a Cristo Jesús como tu Señor y suficiente Salvador. Pablo está diciendo que aquellos que rechazan la verdad de Dios, que no quieren nada con Dios, son enemigos de la humanidad. Son enemigos y contrarios a todos los hombres. Pablo está diciendo, aquellos que no quieren nada con Dios se configuran en enemigos de la humanidad. ¡Qué fuerte! Mi amigo, mi hermano, tú que me escuchas hoy, que no has tomado una decisión todavía, esa decisión o esa omisión o esa falta de decisión o esa decisión de mantenerte o quedarte al margen y ser indiferente ante Jesús te hace rebelde contra Él y te configura como un enemigo de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué eres un enemigo de Cristo Jesús? Porque en Hechos se nos dice que ellos armaron una turba y fueron a entorpecer la predicación del Evangelio. Aquellos que no quieren nada con Jesús estorban la vida que aquellos que sí están interesados no pueden escuchar el Evangelio porque son de tropiezo. Por eso es que Pablo dice, son enemigos de todos los hombres, son contrarios. Si tú eres contrario a Jesús, te configuras automáticamente en un enemigo de la humanidad, porque por tu ser tropiezo y no querer nada con Jesús, muchas personas tendrán oposición y rechazo y no querrán venir a los pies de Jesús. Ellos no quieren el Evangelio que sea predicado. Por ende, que la gente se salve. Verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible que aquellos, qué terrible que aquellos que no quieren nada con Jesús sean contados como entorpecedores del avance del Evangelio en nuevas vidas hasta el día de hoy! ¡Qué terrible! Que muchos no alcancen el Evangelio de la gracia, porque muchos son tropiezo. Mateo 23, 13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. La expresión siempre llenan la medida de sus pecados significa popularmente que llegaban hasta la coronilla, o sea que ya era más que suficiente los pecados que los judíos, fariseos, escribas, doctos de la ley estaban cometiendo.
Es decir, llegaban hasta el hartazgo. Ya me tienes harto. Esa expresión aquí, coloquialmente en Venezuela, significa ya, suficiente. Esa fue la última gota que rebasó el vaso. Pues eso es lo que significa. El mundo quiere detener a toda costa el Evangelio, pues continuamente están sobrellevando la medida de sus pecados hasta el límite. El Dios en que hemos creído, y esta es parte de mi esperanza y mi confianza también, el Dios en que hemos creído puede trastornar el corazón del más acérrimo rechazador e indiferente de la persona y obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la vida de Pablo. Pablo, Hechos 9:1, Saulo de Tarso respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 8:3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Hechos 26:10 y 11. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Pablo expresando su testimonio. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino también cuando eran condenados a muerte. Yo daba mi voto contra ellos y castigándolo con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Mis hermanos, Dios puede cambiar el corazón completamente. El apóstol Pablo es una muestra de ello. Nadie puede oponerse al mensaje del Evangelio si la gracia ha determinado tocar ese corazón. Y no quiero terminar sin hacer una pregunta, amigo, mi hermano, tú que estás ahí escuchando, ¿qué clase de persona eres? ¿En cuál de los dos bandos estás? ¿En el bando en donde el Evangelio nos une o el bando con el cual el Evangelio nos divide? ¿En cuál de esos dos reinos tú estás hoy? Porque si Cristo no es tu amo, no es tu rey, no es tu Señor, tú estás en el reino equivocado. Estás en el lado de la historia que no es correcta, así dicen muchos. Peor aún, si tú hoy no tienes al Señor Jesús como tu Señor, como tu amo, como tu rey, tú estás en franca y flagrante rebeldía en contra de Dios y de su Hijo Jesús. Y para los que están en rebeldía no hay buenas noticias. Sin embargo, aún hoy, en este momento, hay esperanza de venir al reino de su amado Hijo y aceptarlo como Señor y Rey y Salvador. Siempre que vengamos en arrepentimiento y fe, Él hará uno con Él. Él nos hará uno con Él y el Padre, y te unirá a su iglesia universal, la única iglesia de Cristo. Tú no has sido diseñado para permanecer indiferente al Evangelio. El hombre y mujer, el género humano, la raza humana, ha sido diseñada, creada para pertenecer y permanecer en Cristo Jesús. No para ser indiferente, sino para amar al Hijo de Dios. Y nosotros necesitamos reaccionar favorablemente a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Tengamos una palabra de oración. Padre amado, gracias por tu Evangelio, porque a través de él tú nos amas y tú nos unes y nos haces uno en tu amado Hijo Jesús. Gracias. Tengo esperanza de que cada corazón que hoy te rechaza, que hoy no te ama, que hoy te odia, que hoy te es indiferente, esos corazones serán alcanzados por el Evangelio de la gracia. Tengo esperanza que hombres y mujeres que hoy son contrarios, rebeldes, que son opositores a tu palabra, vendrán a los pies de Cristo. Que tu Evangelio fluya, que tu Evangelio baje por ese cauce como río, aguas abajo, ese manantial que fluye de agua, que tu Evangelio corra de la misma manera y empape a ciudades enteras, a pueblos enteros, a naciones enteras con el Evangelio de la gracia. Y hombres y mujeres vengan en este tiempo a los pies de Cristo Jesús. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Padre, te doy gracias por habernos llamado a ser uno con tu amado Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, gracias. Amén y amén. Mis amados, muy emocionado, muy emocionado, esa es la palabra realmente. Cada vez que predicamos el Evangelio desde esta comunidad, desde este lugar,
para cada uno de ustedes, que el Evangelio fluya y corra. Y siempre deseamos que lo que desde aquí se ministre, que sea palabra fiel de Dios, que impacte sus vidas. Nos escucharemos en una próxima oportunidad y que Dios les bendiga abundantemente.